Mi nombre es Reinaldo Morales. Tengo 71 años y durante una cena familiar, mi hijo menor me miró con desprecio y me dijo las 7 palabras más crueles que puede pronunciar un descendiente. Papá, tu lugar está en un asilo. Esas 7 palabras borraron 50 años de paternidad incondicional en un instante. Pero lo que él no sabía es que yo llevaba 6 meses preparando el golpe maestro más devastador que familia alguna haya experimentado. Un plan que los convertiría a todos en mendigos mientras yo me transformaba en el amo absoluto de sus destinos. Imagínate la situación. Sábado por la noche en casa de mi hijo Eduardo, de 45 años, abogado exitoso, casado con Mónica, una mujer que siempre me había tratado con cortesía fingida. Habían organizado una cena para celebrar mi cumpleaños número 71, aunque yo sospechaba que había otro motivo detrás de tanta amabilidad repentina. Estaban todos mis hijos, Eduardo con su familia, mi hija Carla de 42 años con su marido dentista y mi hijo menor Sebastián de 38 años con su novia modelo. También mis 6 nietos, que apenas me dirigían la palabra y pasaban la cena pegados a sus teléfonos como si yo fuera un mueble invisible. La conversación giró rápidamente hacia mi situación. Así le decían a mi viudez de 2 años, desde que murió mi amada Esperanza, después de 48 años de matrimonio perfecto. «Papá», empezó Eduardo con esa voz paternalista que había perfeccionado como abogado, «nosotros hemos estado hablando sobre tu futuro». «¿Mi futuro?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Sí, papá. Creemos que vivir solo en esa casa tan grande ya no es seguro para vos a tu edad. Mi casa. La casa que había comprado en 1985, con el sudor de 20 años como contador público. La casa donde había criado a esos 3 malagradecidos, donde había cuidado a Esperanza durante su enfermedad, donde guardaba medio siglo de recuerdos familiares. La casa está perfecta, les dije. Yo estoy perfectamente bien. Carla intervino con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. Papá, el tema no es si la casa está bien o mal. El tema es que vos necesitas compañía, necesitas que alguien se ocupe de vos. Me ocupo perfectamente de mí mismo. ¿En serio?, dijo Mónica con sarcasmo. ¿Como cuando te olvidaste las llaves adentro del auto la semana pasada? ¿O como cuando te confundiste de medicación? Errores menores que cualquiera puede cometer, pero para ellos eran evidencias de senilidad incipiente. Papá, siguió Eduardo, nosotros investigamos y encontramos un lugar bárbaro. Se llama Residencia Atardecer Dorado. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Saqué de mi bolsillo los folletos que habían elegido para mí. Una cárcel dorada donde depositar a los viejos inconvenientes. Y ustedes decidieron esto sin consultarme. Papá, dijo Carla, vos sabés que te queremos, pero no podemos estar preocupándonos constantemente por si te pasa algo. Preocupándose. Carla que me llamaba una vez cada 15 días. Eduardo que me visitaba solo cuando necesitaba algo. Sebastián que había desaparecido de mi vida desde que consiguió novia. Además, agregó Sebastián con una crueldad que no le conocía, la casa es muy grande para una sola persona. Podríamos venderla y usar ese dinero para pagar la residencia. Vender mi casa. La casa por la que había trabajado 30 años de doble turno. La casa donde Esperanza había plantado cada flor del jardín. La casa donde mis hijos habían dado sus primeros pasos. ¿Y si yo no quiero ir a ninguna residencia?, pregunté. Ahí fue cuando Sebastián pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Se reclinó en su silla, me miró con esa arrogancia que había desarrollado desde que empezó a ganar buen dinero como ingeniero, y me dijo con una frialdad que me heló el alma. Papá, tu lugar está en un asilo. Ya no sos útil para nadie, solo sos una preocupación constante. Es hora de que aceptes la realidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis otros hijos no dijeron nada para defenderme. Mis nietos siguieron con sus celulares como si nada hubiera pasado. Y yo me quedé ahí sentado, sintiendo cómo se me partía el corazón en 1000 pedazos. ¿No soy útil para nadie?, repetí, necesitando confirmar que había escuchado bien. No, papá, sos una carga, y las cargas hay que ponerlas en el lugar que corresponde.
Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Recogí mi abrigo, di las gracias por la cena y me fui de esa casa con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Porque lo que Sebastián no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa misma mañana yo había completado la primera fase de un plan que llevaba preparando 6 meses. Un plan que los convertiría de herederos millonarios en deudores desesperados. Esa noche cambié todo. Y cuando digo todo, es todo. Escucha esta historia hasta el final y decime si fui demasiado cruel o si hice exactamente lo que merecían. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia va a cambiar tu percepción sobre lo que significa ser familia. Para que entiendas la magnitud de lo que hice esa noche, tengo que contarte quién soy realmente y qué había estado construyendo durante décadas sin que mi familia tuviera la más mínima idea. Mi nombre es Reinaldo Morales. Durante 45 años trabajé como contador público para empresas medianas. No era un trabajo espectacular, pero era estable. Me permitió criar a 3 hijos, dándoles todo lo que necesitaban, mantener a Esperanza cómoda y vivir una vida de clase media respetable. Pero había un detalle que mi familia nunca supo. Un detalle que cambiaría todo lo que creían saber sobre su pobre padre viudo. Desde los 25 años, cada peso extra que ganaba, cada bono de fin de año, cada regalo de cumpleaños en dinero, cada moneda que me sobraba de los gastos familiares, lo invertí en algo que ellos consideraban aburrido: bonos del gobierno y acciones de empresas estatales. Durante 45 años fui el contador más conservador del mundo. Mientras mis colegas compraban autos lujosos, casas en barrios caros, viajes al exterior, yo vivía modestamente e invertía la diferencia en instrumentos financieros de largo plazo. «Papá», me decía Eduardo cuando era joven, «¿por qué no te compras un auto mejor? ¿Por qué no nos vamos de vacaciones al exterior como las otras familias?» «Hijo», le respondía, «prefiero ahorrar para el futuro. Nunca se sabe qué puede pasar». Qué poco sabía él que ese futuro había llegado y que esos ahorros se habían convertido en algo que ninguno de ellos se imaginaba. Durante 45 años fui paciente. Reinvertí dividendos, compré más bonos cuando bajaban los precios, mantuve mis acciones durante crisis económicas cuando otros vendían desesperados. Fui el inversor más disciplinado que existe. Cuando Esperanza se enfermó de cáncer hace 4 años, mis hijos se preocuparon por los gastos médicos. «Papá», me decían, «¿cómo vas a pagar todos esos tratamientos con tu jubilación?» Lo que no sabían es que los mejores médicos, las clínicas más caras, los tratamientos experimentales que le dieron a Esperanza 2 años más de vida, todo lo pagué con las ganancias de inversiones que había hecho durante décadas. Esperanza murió sin saber que su marido había construido una fortuna en silencio. Murió creyendo que éramos una familia de clase media que vivía al día, y mis hijos heredaron esa creencia. Para ellos, yo era Reinaldo Morales, el contador jubilado que vivía con una pensión modesta en una casa que ya estaba un poco vieja. En realidad, era un hombre que tenía $3.2 millones en inversiones diversificadas, propiedades por valor de $800,000 y un plan maestro que había estado perfeccionando durante los últimos 6 meses. Porque verás, después de la muerte de Esperanza, cuando empecé a vivir solo, noté cómo cambiaba la actitud de mis hijos hacia mí. De ser el padre respetado al que venían a pedirme consejos, me convertí en el viejo que da lástima, al que había que visitar por obligación. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron mecánicas, los nietos dejaron de preguntarme sobre mi vida. Empecé a sentir que para ellos yo era una molestia, un recordatorio incómodo de que algún día ellos también serían viejos. Pero lo que más me dolía era que me trataran como si fuera un inútil. Como si 71 años de vida, 45 años de trabajo exitoso, medio siglo de decisiones correctas, no valieran nada. Por eso, hace 6 meses, empecé a planificar algo que les demostraría de qué era capaz el inútil de su padre. El primer paso fue reorganizar completamente mi estructura patrimonial. Contraté al bufete de abogados más caro de la ciudad, pero no el bufete donde trabajaba Eduardo. No quería que se enterara de nada por casualidad.
Doctor Herrera, le dije al socio principal, quiero que me ayude a crear algo que va a sonar muy extraño, pero que es completamente legal. ¿De qué se trata? Quiero crear una fundación benéfica de la cual yo sea el único director vitalicio y transferir a esa fundación el 80% de mi patrimonio. ¿Una fundación? ¿Con qué propósito? Ayuda a adultos mayores abandonados por sus familias. El doctor Herrera sonrió. Don Reinaldo, ¿esto tiene que ver con alguna situación familiar? Digamos que sí. ¿Y el 20% restante de su patrimonio? Ese va a quedar en mi nombre personal, pero va a estar estructurado de una manera muy particular. Le expliqué mi plan completo. El abogado me miró con admiración. Don Reinaldo, me dijo, en 30 años de carrera nunca había visto algo tan elaborado. Esto es una obra maestra de ingeniería legal. El segundo paso fue aún más diabólico. Hice que la fundación comprara todas las deudas que mis hijos tenían con diferentes entidades financieras, la hipoteca de la casa de Eduardo, los préstamos personales de Carla, la tarjeta de crédito que Sebastián usaba para mantener su estilo de vida de soltero próspero. Todo legal, todo transparente, todo debidamente documentado. De un día para el otro, sin que ellos lo supieran, sus deudas ya no eran con bancos anónimos, eran conmigo. O mejor dicho, eran con la Fundación Esperanza Morales para adultos mayores abandonados. El tercer paso fue el más sutil, pero el más devastador. Durante esos 6 meses, cada vez que alguno de mis hijos me pedía ayuda económica, yo se la daba. Pero no como regalo, sino como préstamo con intereses muy bajos y condiciones muy flexibles. ¿Para qué me vas a hacer un pagaré, papá?, me decía Eduardo cuando le presté $50,000 para remodelar su oficina. Somos familia. Hijo, le respondía. Es para mantener todo ordenado. Vos sos abogado, sabés la importancia de documentar todo. Cada préstamo quedó perfectamente registrado. Cada firma, cada interés, cada fecha de vencimiento. Para cuando llegó esa cena maldita, donde Sebastián me dijo que mi lugar estaba en un asilo. Mis 3 hijos me debían en total $340,000 en préstamos directos, más $1.8 millones en deudas que mi fundación había comprado de bancos. Eran deudores míos por más de $2 millones sin saberlo, pero esa noche, después de escuchar que yo no era útil para nadie, decidí cobrar todo. Llegué a mi casa a las 11 de la noche. Me serví un whisky que tenía guardado para ocasiones especiales y empecé a hacer llamadas telefónicas que cambiarían nuestras vidas para siempre. La primera llamada fue al doctor Herrera. Doctor, le dije, mañana a primera hora quiero que active la segunda fase del plan. ¿Está seguro, don Reinaldo? Una vez que empecemos no hay vuelta atrás. Completamente seguro. Mi hijo me dijo esta noche que soy una carga inútil. Es hora de demostrarle quién es realmente inútil en esta familia. Perfecto. ¿Empezamos con los 3 o con uno específico? Con Sebastián, el que me dijo que mi lugar estaba en un asilo. La segunda llamada fue a mi contador privado. Licenciado Torres, le dije, mañana quiero que liquide el 60% de mi portafolio de inversiones. ¿Liquidar por qué? Las acciones están en un momento excelente. Porque voy a necesitar efectivo para la operación más importante de mi vida. ¿Cuánto efectivo? $2 millones. La tercera llamada fue al corredor de propiedades más prestigioso de la ciudad. Señor Gutiérrez, le dije, quiero que me consiga una mansión, la más lujosa que haya disponible, no me importa el precio. ¿Una mansión? ¿Para usted solo? Para mí y para las 15 personas que van a trabajar para mí a partir de la semana que viene. ¿15 personas? Cocinero personal, ama de llaves, jardinero, chofer, enfermera privada, secretaria personal, seguridad, todo. Quiero vivir como el millonario que soy. La cuarta llamada fue la más satisfactoria. Llamé a Residencia Atardecer Dorado, el asilo que mis hijos habían elegido para mí. Buenas noches, le dije a la recepcionista. Habla Reinaldo Morales. Mis hijos estuvieron averiguando sobre un lugar para mí. Sí, señor Morales, tenemos su preinscripción. ¿Cuándo quiere que le preparemos la habitación? En realidad, quiero hacer una propuesta diferente. ¿Cuál? Quiero comprar su residencia. ¿Comprar toda la residencia? Sí, quiero que me mande todos los papeles mañana a primera hora.
Voy a hacer una oferta que no van a poder rechazar. Al día siguiente empezó la parte más divertida de toda esta historia. A las 9 de la mañana, Eduardo recibió una llamada de su banco. «Doctor Morales», le dijeron, «llamamos para informarle que su hipoteca ha sido transferida a un nuevo acreedor». ¿Transferida? ¿Qué significa eso? Significa que a partir de ahora, usted le debe el dinero de su casa a la Fundación Esperanza Morales para adultos mayores abandonados. Eduardo debe haber pensado que era una coincidencia el apellido. No tenía idea de que su inútil padre era el dueño de esa fundación. A las 10 de la mañana, Carla recibió una notificación similar sobre su préstamo personal de $120,000. A las 11 de la mañana, Sebastián descubrió que su deuda de tarjeta de crédito de $85,000 ahora pertenecía a la misma fundación misteriosa. A las 12 del mediodía, los tres recibieron una carta del bufete Herrera en Asociados requiriéndoles el pago inmediato de todos los préstamos personales que me habían pedido durante los últimos 6 meses. En total, mis hijos descubrieron que debían más de $2 millones a entidades relacionadas con el apellido Morales, sin entender exactamente qué estaba pasando. Eduardo, como abogado, fue el primero en atar cabos. Me llamó a las 2 de la tarde, desesperado. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay una fundación con el nombre de mamá que compró todas nuestras deudas?» «Eduardo», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. «¿Te acordás lo que me dijo tu hermano anoche?» «¿Qué cosa?» «Que mi lugar estaba en un asilo, que no soy útil para nadie». «Papá», Sebastián estaba nervioso, no hablaba en serio, hablaba muy en serio, y vos y Carla lo dejaron hablar sin defenderme. «Pero papá, ¿qué tiene que ver eso con las deudas?» «Eduardo, resulta que el inútil de tu padre tiene algunos recursos que ustedes no conocían». «¿Qué recursos?» «Los recursos suficientes para ser dueño de todas sus deudas y para decidir cuándo y cómo las van a pagar». El silencio del otro lado del teléfono duró casi un minuto. «Papá», me dijo con una voz que nunca le había escuchado, «¿vos compraste nuestras deudas?» «Digamos que sí». «¿Pero cómo? ¿Con qué dinero?» «Con el dinero que junté durante 45 años, mientras ustedes creían que su padre era un contador mediocre que vivía de la jubilación». «¿Cuánto dinero tenés, papá?» «El suficiente para comprar sus deudas, para comprar el asilo donde querían internarme, y para vivir el resto de mi vida como el millonario que siempre fui, pero que nunca quise mostrarles». «¿Compraste el asilo?» «Lo compré esta mañana. Ahora se llama Residencia Esperanza Morales y está especializada en recibir a hijos ingratos que maltrataron a sus padres». Eduardo se largó a llorar del otro lado del teléfono. «Papá, por favor, necesitamos hablar. Ahora querés hablar. Anoche querías que me fuera a un asilo. Papá, cometimos un error terrible». «Sí, cometieron un error. Y ahora van a pagar las consecuencias. ¿Qué querés que hagamos?» «Por ahora nada. Voy a darles tiempo para que piensen en lo que hicieron. Después vamos a ver si merecen mi perdón». Colgué el teléfono y me quedé esperando las otras llamadas que sabía que iban a llegar. Carla me llamó a las 4 de la tarde, histérica. «Papá, ¿qué hiciste? Mi banco me dice que le debo $120,000 a una fundación que tiene tu apellido. Carla, ¿vos también crees que mi lugar está en un asilo?» «Papá, yo no dije eso, fue Sebastián, pero no me defendiste. Te quedaste callada mientras tu hermano me humillaba». «Papá, yo pensé que capaz él tenía razón, que capaz realmente era lo mejor para vos». «Ah, entonces sí crees que soy una carga inútil». «No, papá, no es eso. Carla, tenés $120,000 de deuda conmigo, más los préstamos personales que me pediste. En total me debes $190,000. «¿Pero cómo? Vos no tenés ese dinero». «Carla, tengo mucho más dinero del que ustedes se imaginan. El problema es que ya no estoy seguro de si ustedes se lo merecen». «Papá, por favor, somos tus hijos». «Los hijos me defienden cuando alguien me ataca. Los hijos no se quedan callados cuando me humillan. Los hijos no me mandan al asilo para deshacerse de mí». Carla lloraba como cuando era chica y había roto algo importante, pero ya no me conmovía como antes. «Papá, ¿qué podemos hacer para arreglar esto?» «Por ahora nada. Van a tener que demostrarme que merecen mi perdón». «¿Cómo?» «Ya se van a enterar». Sebastián fue el último en llamar.
Y por supuesto fue el más agresivo. «Viejo de mierda», me gritó por teléfono. «¿Qué mierda hiciste? Mi tarjeta de crédito, mis préstamos, todo está a tu nombre». «Sebastián», le dije con una calma que me sorprendía. «¿Así le hablas al inútil que no sirve para nada? Vos me tendiste una trampa». «No, hijo, vos solito te metiste en esta trampa. Yo solo puse las condiciones. Esto es ilegal. Te voy a denunciar». «Denúnciame por qué, Sebastián». «Por prestarte dinero cuando lo necesitaste, por ayudarte cuando tenías problemas económicos, por ser un padre generoso que siempre estuvo ahí para vos, por manipular nuestras deudas. Sebastián, todo lo que hice es completamente legal. Pregúntale a tu hermano el abogado. Eduardo ya me dijo que es legal, pero es una mierda lo que hiciste. ¿Sabes qué es una mierda, Sebastián? Que tu hijo te diga que tu lugar está en un asilo. Eso es una mierda». Yo estaba enojado, no hablaba en serio. «Hablabas muy en serio, y ahora yo también hablo en serio. ¿Qué querés, viejo? ¿Que te pidamos perdón de rodillas? Sebastián, vos me debés $127,000 entre préstamos directos y deudas que compré. ¿Cómo pensás pagarme? Yo no tengo $127,000. Lo sé, por eso mismo tu situación es muy delicada». «¿Qué significa eso?» «Significa que si no podés pagar, voy a tener que tomar otras medidas». «¿Qué medidas?» «Ya vas a ver». Durante las siguientes 2 semanas, mis hijos vivieron el infierno de no saber qué iba a pasar con sus deudas. Yo, mientras tanto, me mudé a una mansión de 800 metros cuadrados con piscina, jardín de 2 hectáreas y todo el personal doméstico que siempre había soñado tener. Por primera vez en 71 años, vivía como un millonario. Mi chofer me llevaba a almorzar a los mejores restaurantes. Mi cocinero personal me preparaba comidas exquisitas. Mi jardinero mantenía el parque como si fuera Versalles. Mi ama de llaves se ocupaba de cada detalle de la casa. Mi secretaria organizaba mi agenda como si fuera un ejecutivo importante. Pero lo mejor de todo era la cara de la gente cuando me veían. En el club, en los restaurantes, en las tiendas exclusivas, todos me trataban con el respeto que merece un hombre de mi posición económica. «Don Reinaldo», me decían los gerentes de banco cuando iba a revisar mis inversiones. «Es un placer atenderlo». «Don Reinaldo», me decían los vendedores de autos de lujo cuando fui a comprarme un Mercedes-Benz. «¿Cuál le gusta más?» «Don Reinaldo», me decían en las joyerías exclusivas donde fui a comprarme relojes caros. «Tiene un gusto exquisito». Por primera vez en mi vida, la gente me veía como lo que realmente era. Un hombre millonario, exitoso, respetable. Mis hijos, mientras tanto, no sabían cómo encontrarme. Había cambiado mi número de teléfono, me había mudado sin decirles la dirección, había desaparecido completamente de sus vidas, hasta que decidí aparecer de la manera más espectacular posible. Un mes después de la cena maldita, organicé una fiesta en mi mansión nueva. No una fiesta familiar, una fiesta benéfica para la Fundación Esperanza Morales para adultos mayores abandonados. Invité a 200 personas, empresarios, profesionales, políticos, gente influyente de la ciudad. Contraté la mejor empresa de catering, orquesta, decoración. Fue el evento social más elegante del año, pero también invité a mis hijos, no para incluirlos en la fiesta, para que fueran parte del espectáculo. La invitación que recibieron decía: «Don Reinaldo Morales tiene el honor de invitarlos a la presentación oficial de la Fundación Esperanza Morales para adultos mayores abandonados. La fundación ayuda a personas de la tercera edad que han sido maltratadas, humilladas o abandonadas por sus propias familias». El día de la fiesta, mis hijos llegaron completamente confundidos. No entendían qué hacían ahí, no conocían a ninguno de los otros invitados, no sabían si eran bienvenidos o no. Los hice esperar en una sala aparte hasta el momento del discurso principal. A las 10 de la noche, cuando todos los invitados estaban reunidos en el jardín principal de mi mansión, subí al escenario que habían armado especialmente para la ocasión. «Señores», dije por el micrófono, «gracias por acompañarme en esta noche tan especial». Todos aplaudieron. Era la primera vez en mi vida que 200 personas me aplaudían. Hoy quiero presentarles oficialmente la Fundación Esperanza Morales, que lleva el nombre de mi esposa fallecida y que tiene un propósito muy personal para mí.
Esta fundación, seguí, está dedicada a ayudar a adultos mayores que han sido abandonados, maltratados o humillados por sus propias familias. Murmullos de aprobación en la audiencia. ¿Saben por qué decidí crear esta fundación? Porque yo mismo fui víctima de este tipo de maltrato. Silencio total. Hace exactamente un mes, mis 3 hijos me dijeron que mi lugar estaba en un asilo, que yo era una carga inútil, que ya no servía para nada. Murmullos de indignación. Lo que ellos no sabían es que su inútil padre había construido durante 45 años una fortuna de más de $4 millones. Exclamaciones de sorpresa. Lo que ellos no sabían es que sus deudas personales, sus hipotecas, sus préstamos, todo estaba en mis manos. Más murmullos. Y lo que ellos no sabían es que el día que me dijeron que mi lugar estaba en un asilo, yo decidí demostrarles quién realmente era inútil en esta familia. En ese momento, mis 3 hijos fueron escoltados al jardín principal. Habían estado esperando en la sala aparte, pero ahora los traían delante de toda la audiencia. Señores, dije señalándolos, les presento a Eduardo, Carla y Sebastián Morales, mis hijos, los beneficiarios de esta demostración pública. Los 3 estaban rojos de vergüenza, sin entender qué estaba pasando. Eduardo, dije por el micrófono para que todos escucharan, vos me dijiste que era mejor que viviera en una residencia. ¿Qué te parece esta residencia? Señalé mi mansión. Eduardo no sabía dónde meterse. Carla, seguí, vos dijiste que necesitaba que alguien se ocupara de mí. ¿Te parece que estas 15 personas que contraté se ocupan bien de mí? Señalé al personal doméstico que estaba sirviendo la fiesta. Carla tenía los ojos llenos de lágrimas. Y Sebastián, dije mirándolo directamente, vos me dijiste que mi lugar estaba en un asilo. ¿Sabes qué? Tenés razón. Mi lugar sí está en un asilo. En el asilo que compré y que ahora es mío. Saqué las llaves de la residencia Esperanza Morales y las mostré a toda la audiencia. Compré el asilo donde querían internarme, anuncié. Ahora es una residencia de lujo para adultos mayores que han sido maltratados por sus familias. Los aplausos fueron ensordecedores. Pero hay algo más que quiero anunciar esta noche, seguí. Mis 3 hijos me deben en total $2.2 millones entre préstamos directos y deudas que mi fundación adquirió de diferentes entidades financieras. Murmullos de shock en la audiencia. Esta noche, delante de todos ustedes, voy a hacer algo que cambiará sus vidas para siempre. Saqué 3 sobres que tenía preparados. Eduardo, Carla y Sebastián, acérquense al escenario. Los 3 vinieron caminando lentamente, humillados delante de 200 extraños. Estos sobres contienen 3 opciones diferentes para saldar sus deudas conmigo. La primera opción, dije abriendo el primer sobre, es pagar todo inmediatamente. Los $2.2 millones más intereses. Si eligen esta opción, quedamos en paz, pero yo sigo adelante con mi vida sin ustedes. La segunda opción es declararse en bancarrota. Perder sus casas, sus autos, todo lo que tienen y empezar de cero sin mi ayuda. Y la tercera opción, dije abriendo el último sobre, es trabajar para mí. ¿Trabajar para vos?, preguntó Eduardo con voz temblorosa. Sí, trabajar en mi empresa, porque resulta que además de ser millonario, ahora soy empresario. Les conté sobre mi nueva empresa de consultoría financiera, donde yo era el CEO y director principal. Una empresa que había creado en el último mes con parte de mi fortuna. Eduardo, vos vas a ser mi asesor legal junior. Vas a ganar una cuarta parte de lo que ganás ahora como abogado independiente. Carla, vos vas a ser mi secretaria administrativa. También vas a ganar una cuarta parte de lo que ganás en tu trabajo actual. Y Sebastián, vos vas a ser mi chofer personal y encargado de mantenimiento. Vas a ganar un sueldo básico. Si aceptan trabajar para mí, van a poder saldar sus deudas en 10 años trabajando honestamente. Pero van a trabajar bajo mis condiciones, con mis reglas, tratándome con el respeto que nunca me dieron. ¿Y si no aceptamos ninguna de las 3 opciones?, preguntó Sebastián desafiante. Entonces mañana mismo inicio los juicios de ejecución de todas sus deudas. En 6 meses van a perder todo lo que tienen y van a quedar en la calle. El silencio en el jardín era absoluto. 200 personas esperando la respuesta de mis hijos.
¿Qué eligen?, les pregunté por el micrófono. Eduardo fue el primero en hablar. Papá, elegimos trabajar para vos, y aprovecho para pedirte perdón delante de toda esta gente por haber sido un hijo de mierda. Carla asintió llorando. Sí, papá, aceptamos. Y yo también te pido perdón por no haberte defendido cuando Sebastián te atacó. Sebastián fue el último. Acepto trabajar para vos, pero quiero que sepas que me das miedo. Nunca pensé que eras capaz de algo así. ¿Miedo?, le pregunté. El mismo miedo que yo sentí cuando me dijiste que mi lugar estaba en un asilo. Papá, perdóname, no sabía quién eras realmente. Ahora lo sabes, y van a trabajar 10 años para conocerme completamente. La audiencia aplaudió durante 5 minutos. Varios empresarios se me acercaron después para felicitarme por la lección más brillante que habían visto en su vida. Don Reinaldo, me dijo un industrial millonario, usted acaba de dar la demostración más perfecta de lo que significa tener poder. Don Reinaldo, me dijo otro, sus hijos van a recordar esta noche el resto de sus vidas. Y tenían razón. Al día siguiente, empezó la nueva vida para todos nosotros. Mis hijos comenzaron a trabajar en mi empresa bajo un régimen que yo había diseñado especialmente para ellos. Eduardo trabajaba de 8 a 18 horas haciendo contratos, revisando documentos legales, atendiendo clientes menores. Trabajo técnico, pero sin la gloria y el prestigio de ser abogado independiente. Buenos días, don Reinaldo, me decía cada mañana cuando llegaba a la oficina. ¿Qué necesita que haga hoy? Por primera vez en su vida, mi hijo me trataba con respeto. Carla organizaba mi agenda, atendía mis llamadas, preparaba mis presentaciones. Trabajo de apoyo, muy lejos de las responsabilidades gerenciales que tenía antes. Don Reinaldo, me decía, llegó el informe que esperaba. Se lo dejo en su escritorio. Por primera vez en su vida, mi hija me hablaba con deferencia. Sebastián era el que más había caído. De ingeniero respetado a chofer y encargado de mantenimiento. Me llevaba a las reuniones, mantenía los autos de la empresa, se ocupaba de que todo funcionara perfectamente. Don Reinaldo, me decía cuando me abría la puerta del auto, ¿lo llevo directo a la reunión o quiere pasar por algún lado antes? Por primera vez en su vida, mi hijo menor me servía en lugar de agredirme, pero lo más importante no era que trabajaran para mí, era cómo había cambiado completamente la dinámica familiar. Ahora ellos dependían de mí económicamente, ahora ellos necesitaban mi aprobación para cualquier gasto importante. Ahora ellos tenían que pedirme permiso para tomar vacaciones. Por primera vez en décadas yo era el patriarca respetado de la familia. Papá, me decía Eduardo después de 3 meses trabajando para mí, quiero agradecerte por haberme dado esta oportunidad. ¿Oportunidad? Sí, la oportunidad de conocerte realmente, de entender de que eras capaz, de darme cuenta de que fui un idiota durante años. ¿Te gusta trabajar para tu padre? Me encanta, porque por primera vez en mi vida siento que te respeto de verdad. Carla me decía cosas similares. Papá, trabajar contigo me hizo darme cuenta de lo inteligente que sos para los negocios. Nunca me imaginé que tenías esta capacidad. Pero el cambio más radical fue en Sebastián. Papá, me dijo después de 6 meses como mi chofer, quiero pedirte perdón por lo que te dije esa noche. ¿Te arrepentís? Me arrepiento todos los días, porque ahora entiendo que no eras vos el que estaba en el lugar equivocado. Éramos nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estábamos en el lugar equivocado cuando te faltamos el respeto. Vos siempre estuviste en tu lugar, el lugar del padre que construyó todo lo que nosotros disfrutábamos. Conversaciones como esa me confirmaban que mi plan había funcionado perfectamente, pero había algo más que quería lograr, algo que completaría mi venganza de la manera más satisfactoria posible. Al año de haber empezado a trabajar para mí, mis hijos habían cambiado completamente. No solo en cómo me trataban, sino en cómo eran como personas. Eduardo se había vuelto más humilde, más trabajador, menos arrogante. Carla había aprendido a valorar el esfuerzo, a no dar nada por sentado. Sebastián había desarrollado una disciplina que nunca había tenido. Don Reinaldo, me dijo mi contador, sus hijos están haciendo un trabajo excelente. La empresa creció 40% desde que empezaron a trabajar para usted. ¿En serio? Sí.
Eduardo consiguió clientes muy importantes con su trabajo legal. Carla organizó todo el sistema administrativo de una manera muy eficiente y Sebastián mantiene todo funcionando perfectamente. ¿Usted cree que merecen una segunda oportunidad real? Creo que han demostrado que aprendieron la lección. Esa noche tomé la decisión más importante desde el inicio de todo este plan. Los cité a los tres en mi mansión para una cena. No en mi comedor formal, sino en el comedor familiar, el mismo donde Esperanza y yo habíamos cenado durante décadas. Hijos, les dije cuando estábamos sentados, hace exactamente un año, ustedes me dijeron que mi lugar estaba en un asilo. Los tres bajaron la cabeza. Durante este año trabajaron para mí, me respetaron, me sirvieron, pagaron parte de sus deudas conmigo. Sí, papá, dijeron los tres al unísono. ¿Se acuerdan cuánto me debían al principio? 2 millones de dólares, respondió Eduardo. ¿Y cuánto me deben ahora? 1.8 millones, respondió Carla. ¿Saben cuántos años les falta para terminar de pagarme? 8 años, respondió Sebastián. ¿Y si yo les dijera que hay una manera de saldar toda la deuda inmediatamente? Los tres me miraron con sorpresa. ¿Cómo, papá?, preguntó Eduardo. Saqué 3 sobres que tenía preparados en el aparador. Estos sobres contienen la escritura de perdón total de todas sus deudas. ¿Perdón total?, preguntó Carla incrédula. Sí, los 1.8 millones de dólares que todavía me deben, perdonados completamente. ¿Pero por qué?, preguntó Sebastián. Porque durante este año ustedes me demostraron algo que yo necesitaba ver. ¿Qué cosa? Que podían cambiar, que podían aprender, que podían convertirse en los hijos que yo siempre quise tener. Los tres se largaron a llorar. Pero, seguí, el perdón viene con condiciones. Las que sean, papá, dijo Eduardo. Primera condición, nunca más me van a faltar el respeto, ni a mí ni a ningún adulto mayor, porque si lo hacen, vuelvo a cobrarles todo. Aceptado, dijeron los tres. Segunda condición, van a seguir trabajando en mi empresa, pero ahora como socios menores, no como empleados. ¿Socios?, preguntó Carla sorprendida. Sí, Eduardo va a ser el director legal con 20% de las ganancias. Carla va a ser la gerente administrativa con 15%. Sebastián va a ser el gerente de operaciones con 15%. ¿Y vos qué porcentaje te quedás?, preguntó Sebastián. Yo me quedo con el 50% porque soy el dueño y el fundador, pero ustedes van a ganar 10 veces más de lo que ganan ahora. Papá, me dijo Eduardo con lágrimas en los ojos, ¿por qué haces esto? Porque prefiero tener hijos millonarios que me respetan antes que hijos pobres que me desprecian. ¿Nos vas a hacer millonarios?, preguntó Sebastián. Si la empresa sigue creciendo como hasta ahora, en 5 años cada uno va a tener más de $1 millón en ganancias acumuladas. Tercera condición, seguí. Sus hijos, mis nietos, van a pasar todos los domingos conmigo. Quiero que me conozcan realmente, que sepan de qué soy capaz, que estén orgullosos de su abuelo. Por supuesto, papá, los chicos van a estar encantados, dijo Carla. Y la cuarta condición, dije sacando un último sobre, es la más importante. ¿Cuál? Que firmen este documento donde se comprometen a cuidarme cuando sea realmente viejo y ya no pueda valerme por mí mismo. Papá, me dijo Eduardo, no necesitas que firmemos nada. Es nuestra obligación moral. No, ahora sé que las obligaciones morales no siempre se cumplen. Quiero que quede por escrito que cuando yo realmente necesite cuidados, ustedes se van a turnar para cuidarme en mi propia casa, no en un asilo. Los tres firmaron sin leer siquiera. Ahora sí, les dije, somos una familia real. Una familia donde el respeto funciona en las 2 direcciones. Esa noche cenamos como no habíamos cenado en años. Hablamos, nos reímos, compartimos recuerdos. Por primera vez desde la muerte de Esperanza, me sentí acompañado por mi propia familia. Pero había una sorpresa más que tenía guardada. Hijos, les dije al final de la cena, hay algo más que quiero contarles. ¿Qué, papá? ¿Se acuerdan del asilo que compré? ¿La residencia Esperanza Morales? Sí. Resulta que es un negocio muy próspero. Genera ganancias de $200,000 por año. ¿En serio? Sí. Y decidí que esas ganancias van a ir a un fondo familiar
que van a heredar sus hijos cuando cumplan 25 años. ¿Los nietos van a heredar las ganancias del asilo? Sí. Cada uno va a recibir aproximadamente $300,000 cuando sea mayor de edad. Papá, me dijo Sebastián con admiración, vos convertiste la humillación más grande de nuestras vidas en el regalo más grande para tus nietos. Exacto, porque ese asilo representa algo muy importante. ¿Qué representa? Representa que cuando alguien te dice que tu lugar está en un asilo, podés comprar el asilo y convertirlo en tu trono. Los siguientes 2 años fueron los mejores de mi vida desde la muerte de Esperanza. La empresa siguió creciendo exponencialmente. Eduardo se convirtió en uno de los abogados más respetados de la ciudad, trabajando desde nuestra firma. Carla desarrolló un sistema administrativo que otras empresas venían a copiar. Sebastián descubrió que tenía talento para la gestión operativa y transformó completamente nuestros procesos. Don Reinaldo, me dijeron en la Cámara de Comercio, cuando me invitaron a dar una conferencia sobre emprendimiento, su empresa es el caso de éxito más notable de los últimos años. ¿Por qué?, pregunté. Porque usted demostró que se puede construir un negocio millonario a los 71 años y además sanear una familia disfuncional convirtiéndola en un equipo de trabajo exitoso. ¿Qué consejos le daría a otros empresarios mayores? Que nunca es tarde para demostrar de qué uno es capaz y que a veces para ganarse el respeto de la familia hay que perderla primero. Esa conferencia fue reproducida en varios medios. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas en universidades, en clubes de empresarios, en organizaciones de adultos mayores. Don Reinaldo, me decía la gente después de mis charlas, su historia nos inspira a no rendirnos nunca. Pero lo más gratificante era la relación con mis nietos. Todos los domingos venían a almorzar a mi mansión. Ahora me veían como lo que realmente era, un empresario exitoso, un abuelo millonario, un hombre que había construido un imperio. Abuelo, me dijo mi nieto mayor, que ahora tiene 19 años, cuando termine de estudiar, ¿puedo trabajar en tu empresa? ¿Por qué querés trabajar conmigo? Porque quiero aprender a hacer lo que vos hiciste. Quiero ser exitoso como vos. ¿Te das cuenta de que tu papá trabajó para mí durante 2 años como empleado? Sí, y me parece perfecto. Él me dijo que fueron los 2 años donde más aprendió en su vida. Conversaciones como esa me confirmaban que había logrado algo más importante que la venganza. Había construido un legado. Hace 6 meses, algo maravilloso pasó en mi vida. En una gala benéfica, conocí a Magdalena, una viuda de 64 años, exprofesora universitaria, elegante, culta, inteligente. Don Reinaldo me dijo cuando nos presentaron, leí sobre su historia en los diarios. Me parece admirable lo que hizo con su familia. Gracias, aunque algunos piensan que fui demasiado cruel. Yo pienso que fue perfecto. A veces el amor duro es el único que funciona. Magdalena había tenido una experiencia similar con sus propios hijos. También había tenido que poner límites drásticos para recuperar el respeto familiar. ¿Sabe qué me gusta de su historia?, me preguntó durante nuestra primera cena juntos. ¿Qué? Que usted no se resignó a ser maltratado, que luchó por su dignidad hasta ganar. De a poco, Magdalena y yo empezamos una relación que me devolvió la alegría de compartir la vida con alguien especial. Reinaldo, me dijo después de 6 meses juntos, ¿has pensado en volver a casarte? ¿Por qué me preguntas? Porque yo sí he pensado en casarme, con vos. Esa propuesta me llenó de felicidad. Magdalena, me encantaría casarme con vos, pero tengo que preguntarte algo importante. ¿Qué? ¿Estás preparada para ser parte de una familia complicada que tuvo que aprender a respetarme a las malas? Reinaldo, si tu familia te respeta ahora, yo también los voy a respetar a ellos. Hace 3 meses, Magdalena y yo nos casamos en una ceremonia íntima pero elegante. Vinieron mis hijos, mis nietos, empleados de la empresa, amigos nuevos que había hecho en estos últimos años. Durante mi discurso en la recepción, dije algo que había estado pensando durante meses. Hace 3 años yo era un viudo solitario al que sus hijos querían mandar a un asilo. Hoy soy un empresario millonario, casado con una mujer extraordinaria, respetado por mi familia, admirado por mis colegas. ¿Saben cuál fue la diferencia? Que dejé de aceptar ser tratado mal
que decidí luchar por mi dignidad hasta las últimas consecuencias. Y que aprendí algo fundamental: el respeto no se mendiga, se conquista. Magdalena me apretaba la mano mientras yo hablaba. Mis hijos tenían los ojos llenos de orgullo. Mis nietos me miraban como al héroe de la familia. Durante la fiesta, Eduardo se me acercó para hablar en privado. «Papá», me dijo, «quiero agradecerte por todo lo que hiciste». ¿Agradecerme? ¿Por haberte humillado públicamente? ¿Por haberme convertido en el hombre que soy ahora? Antes de trabajar para vos, yo era un abogado arrogante que no valoraba nada. Ahora soy un hombre que entiende el valor del trabajo, del respeto, de la familia. ¿No me odias por lo que hice? Te admiro por lo que hiciste, porque tuviste el coraje de hacer lo que ningún padre se anima a hacer: enseñarnos que las acciones tienen consecuencias. Carla me dijo algo similar. «Papá, vos me enseñaste que el respeto se gana todos los días, que no alcanza con ser hija para tener derecho a faltarle el respeto al padre». Sebastián fue aún más directo. «Papá, vos me salvaste de ser un hijo de mierda toda la vida. Me obligaste a cambiar cuando yo no quería cambiar». Conversaciones como esa me confirmaban que había tomado las decisiones correctas. Hoy, mientras escribo esta historia en mi biblioteca privada de mi mansión, rodeado de libros, obras de arte y todos los lujos que me permiten mis 5 millones de dólares actuales, puedo decir con orgullo que gané la guerra más importante de mi vida. Gané la guerra por mi dignidad. Mis hijos me respetan como nunca me respetaron. Mis nietos me admiran y quieren seguir mi ejemplo. Mi esposa me ama y me apoya en todo. Mi empresa es próspera y da trabajo a 25 personas. Pero sobre todo, nunca más nadie me va a faltar el respeto, porque demostré que soy capaz de cualquier cosa para defenderme. La semana pasada, un periodista me hizo una entrevista para una revista de negocios. «Don Reinaldo», me preguntó, «¿no cree que fue demasiado extremo lo que hizo con sus hijos?» ¿Extremo? ¿Más extremo que decirle a tu padre de 71 años que su lugar está en un asilo? Pero usted los humilló públicamente. Ellos me humillaron primero. Yo solo les devolví la humillación multiplicada por 10. ¿Se arrepiente de algo? Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Debería haber puesto límites desde mucho antes. ¿Qué les diría a otros padres que están siendo maltratados por sus hijos? Que el amor incondicional no significa aguante incondicional, que ser padre no significa ser esclavo, y que nunca es tarde para enseñarle a los hijos quién manda realmente en la familia. Y si los hijos no aprenden la lección, entonces es mejor quedarse sin hijos que tener hijos que te falten el respeto, porque la dignidad no se negocia a ningún precio. Esa entrevista fue leída por millones de personas. Recibí cientos de cartas de padres que se identificaron con mi historia, de hijos que se dieron cuenta de cómo trataban a sus propios padres. Una carta me marcó especialmente. Era de un hombre de 68 años de México. Don Reinaldo decía: «Después de leer su historia hice algo similar con mi familia. Mis hijos también me maltrataban y yo lo aguantaba por mantener la paz. Su ejemplo me dio el coraje para defenderme. Hoy mis hijos me respetan y yo vivo con dignidad. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para cambiar las cosas». Cartas como esa me confirman que mi historia sirvió para algo más grande que mi venganza personal. Sirvió para inspirar a miles de padres a defenderse del maltrato familiar. Pero la confirmación más grande de que hice lo correcto me llegó hace un mes, de la manera más inesperada. Estaba cenando con Magdalena en el restaurante más elegante de la ciudad cuando se me acercó un hombre joven con su familia. «¿Usted es don Reinaldo Morales?», me preguntó. «Sí, soy yo. Soy Carlos Mendoza. Trabajo en una de las empresas que usted asesoró el año pasado». «Ah, sí, me acuerdo». Don Reinaldo quería agradecerle personalmente, no solo por el asesoramiento empresarial, sino por algo mucho más importante. ¿Qué cosa? Mi padre leyó su historia. Él es un hombre mayor que nosotros. Sus hijos. Habíamos estado presionando para que se fuera a vivir a una residencia. ¿Y qué pasó? Después de leer sobre usted, mi padre nos citó a todos y nos dijo que si seguíamos tratándolo mal, él también iba a defenderse como usted se defendió. ¿Y ustedes cómo reaccionaron? Nos dimos cuenta de que estábamos siendo unos hijos horribles.
Ahora mi padre vive con dignidad, nosotros lo respetamos como se merece, y nuestra familia está mejor que nunca. Magdalena me apretó la mano bajo la mesa. «Ve», me susurró, «su historia está salvando familias en todo el continente. Y ¿sabes qué te digo? A vos que me acompañaste hasta acá en esta historia, nunca permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te diga que tu lugar está donde vos no querés estar. Tu lugar está donde vos decidís que está. Y si alguien no está de acuerdo, que se prepare para las consecuencias. El respeto no es una cortesía que se regala por ser mayor. Es una conquista que se gana demostrando de qué uno es capaz. Si te dicen que sos inútil, demostrá tu utilidad. Si te dicen que sos una carga, demostrá que ellos son la carga. Si te dicen que tu lugar está en un asilo, comprá el asilo y convértilo en tu reino. No confundas el amor paternal con la resignación. Amar a tus hijos no significa permitir que te pisoteen. A veces, la mayor demostración de amor es enseñarles que las acciones tienen consecuencias. ¿Y vos qué elegirías? ¿Aceptar ir al asilo que tus hijos eligieron para vos? ¿O comprar ese asilo y convertirte en el dueño de tu propio destino? Contame si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia situación familiar. Decime desde qué ciudad me estás escuchando y contame si vos también crees que la dignidad no tiene edad y que nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Porque al final, lo único que realmente importa no es la edad que tengas o el dinero que tengas, sino el respeto con que te tratan. Y si no te respetan, siempre podés enseñarles cómo se hace. Esa es la lección más valiosa que le puedo dejar a cualquier padre. Tu lugar no está donde otros deciden que está. Tu lugar está donde vos tenés el poder de estar. Y ese poder nunca se pierde, solo se olvida. Pero cuando lo recordás, cuando lo usás, cuando demostrás de qué sos capaz, ahí recuperás no solo el respeto de otros, sino el respeto por vos mismo. Y eso no tiene precio.